En esta lección te voy a contar el funcionamiento de las clases que forman parte del paquete Concurrent Atomic en el lenguaje de programación Java, y como pretexto tengo este código. Lo que he hecho es fabricar un runable, que lo que hace es incrementar el valor de una variable denominada total 10.000 veces, y el main lo que hace es levantar dos runables de estos y ejecutarlos, y luego escribirte el resultado final. Tal vez, si leemos este código, podemos pensar de manera optimista que si hacemos dos hilos donde se sume hasta 10.000 veces en una variable de 1 en 1, al ejecutar este programa acabaremos con el valor 20.000, porque se ejecutarán 10.000 iteraciones en un hilo y 10.000 iteraciones en otro hilo, por lo tanto 20.000 iteraciones en total, así que 20.000. Sin embargo, como seguramente sabréis si habéis visto capítulos anteriores de esta lista de reproducción, en concurrencia esto no tiene por qué ser así, por lo tanto es un poco temerario, ya que puede ocurrir que una variable se intente actualizar a la vez que justo en otro hilo la misma variable, se esté actualizando. Por lo que puede ocurrir que a veces el valor de la variable total esté obsoleto cuando vas a leerlo o cuando vas a escribirlo, por lo que puede que se produzca corrupción de memoria. Ya hemos hablado de esto y hemos propuesto soluciones. Sin embargo, hay una solución más que puede que te interese conocer. Verás, aunque yo ya he contado que con Synchronized y con logs podemos hacer este tipo de cosas, en ocasiones no es posible simplemente modificar el prototipo del método que estemos modificando, o no sea posible meter un Synchronized o no queramos hacerlo. Existen formas un poco más eficientes de impedir que una variable pueda ser corrompida por acceder a ella desde dos hilos en simultáneo. Y es precisamente lo que nos encontramos en el paquete Concurrent Atomic, donde nos encontramos un montón de tipos de datos que están declarados como atómicos. Por ejemplo, Atomic Boolean, Atomic Integer, Atomic Long. El propósito de estas clases es proporcionar equivalentes a las primitivas que podemos utilizar en programas multihilo, pero que son atómicamente seguras. Entonces, realmente yo lo voy a contar todo de golpe porque al final son clases muy parecidas y porque probablemente con simplemente mirar la lista de métodos sepas un poco qué es lo que hay, pero te voy a contar qué métodos son, obviamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Atomic Integer es la que podríamos utilizar cuando tenemos una variable de tipo entero que queremos asegurarnos de que se trata de manera atómica, como en este caso, ¿vale? Tiene métodos como por ejemplo el add and get para hacer una suma y luego obtener el valor, que es lo que devuelve. Tiene métodos como accumulate and get, que precisamente le pasas una función acumuladora. Tiene métodos como decrement and get, que sirve para decrementar el valor de una variable y luego recuperarla. O como get, que te devuelve el valor. O por ejemplo como get and decrement o get and increment, que son parecidos a decrement and get y increment and get, pero que te cambian el orden. Y aquí tendríamos increment and get, ¿vale? También podemos cambiar el valor de la variable con el método set. Es decir, todos estos métodos que te estoy mostrando lo que te proporcionan es una forma de cambiar el valor de una variable, incrementarlo, decrementarlo, recuperar el valor, hacer operaciones combinadas, ¿vale? Veis que, por ejemplo, update and get pues sirve para pasarle directamente una función lambda y que nos modifique el valor. En definitiva, que el propósito de esta clase es darte métodos que te permitan cambiar de una manera bastante verbosa el valor de esta variable. Lo que pasa es que, claro, estos métodos, incluso aunque no estén declarados como synchronized, por dentro se asegura de que sean atómicos, lo que significa que si tú tienes, por ejemplo, un atomic integer y utilizas la operación increment and get o get and increment según como sea, te aseguras de que bajo ningún concepto se va a interrumpir la ejecución del hilo durante la operación de incremento, decremento o cambio de valor de la variable, por lo tanto nunca se va a poder corromper el valor, lo que la convierte en segura para utilizar por parte de múltiples hilos. Míralo de este modo. Aunque yo debería sumar 20.000, si yo ejecuto este programa ahora mismo, realmente no me va a sumar 20.000, me va a sumar un valor diferente, o al menos así lo ha hecho en los ensayos. Esperemos que lo haga aquí también. Bueno, en el ensayo siempre salen bien las cosas y luego cuando vas a grabar, pues por lo que sea no funciona. Ahora sí, 16.667, que no es ni de lejos el valor que debería dar. Este tipo de cosas no pasaría si estuviésemos usando variables atómicas o de algún modo tuviésemos algún control de concurrencia. Así que vamos a ponerle un atomic integer, ¿vale? Para asegurarnos de que no se pueden hacer cambios al hilo mientras estamos haciendo la suma. Obviamente esto ya no lo podemos hacer así porque los atomic integers no son primitivos, así que no podemos sumarlos así tal cual. Tampoco podemos hacer cosas precisamente como utilizar el equals o como utilizar el hashcode, precisamente porque debido a la forma en la que funcionan, como puede cambiar el valor, pues al final es un poco sucio hacer estas cosas. Pero puedo llamar a increment and get y simplemente hacer el equivalente a una suma, ¿vale? Podemos hacerle una add también, add and get y sumarle uno manualmente, pero bueno, con increment and get es un poco más de lo mismo. Y en este caso, como digo, el lenguaje de programación Java se va a asegurar de que el valor de esa variable se actualiza de forma atómica. O lo terminas o no empiezas, pero no vale cambiar de hilo en mitad del proceso, ¿vale?
Luego ahora ya, a pesar de que ahora me tenéis que creer porque habéis visto antes que ha salido 20.000, pues tiene que salir consistentemente 20.000, porque no es posible cambiar el hilo mientras se está haciendo la operación, ¿vale? Por lo tanto, no es posible que dos hilos modifiquen de manera simultánea el valor de la variable y por lo tanto pueda ocurrir un caso de corrupción de memoria. Pero como habéis visto, lógicamente no es el único tipo de datos que hay. Por ejemplo, tenemos el atomic boolean, que también es más de lo mismo. Puedes hacer comparaciones con él, puedes cambiar o recuperar el valor, puedes hacer un get and set, que lo que hace es pues, que te devuelve el valor anterior y te deja poner el valor nuevo, ¿vale? O puedes hacer un set, que al final es cambiarlo sin más, ¿vale? El orden de las palabras en el nombre de estos métodos es muy importante, obviamente, porque cuando dice and quiere decir que después va a pasar algo y que eso es importante tener en cuenta, pero como todo es atómico, el orden aquí se sigue bastante a rajatabla, pero el funcionamiento es el mismo. En cuanto a los arrays, porque no me voy a parar en el long, porque supongo que si habéis prestado atención a la explicación de integer veréis que es exactamente igual, pero en cuanto a los arrays, pues es más de lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso trabajas con arrays, tienes que especificarle el índice. Cuando fabriques el array, de hecho, vas a tener que especificar el tamaño del mismo, ¿vale? Para decirle cuánto tiene que tener. También puedes crear una copia a partir de un array ya existente, ¿vale? Pero el tamaño es como el de un array, es decir, es estático. Si luego quieres cambiarlo, vas a tener que crear otro. Y aún así, pues los métodos son bastante parecidos porque tú tienes que especificarle la posición, que de nuevo es bastante diferente a cómo lo harías con un array normal, pero tiene la ventaja de que en este caso vas a hacerlo de forma atómica, que es justo lo que estamos buscando. Así que nada, puedes hacer un incremento, puedes hacer un decremento, puedes hacer una suma, puedes hacer incrementar y sumar dependiendo del orden, ya sabes, sacar la longitud, establecer el valor, etcétera, etcétera. O finalmente, si realmente lo que quieres es una referencia que también sea atómica, tienes por ejemplo Atomic Reference, que le tienes que especificar el tipo de la referencia, pero que luego te deja hacer algo parecido. Le das un valor inicial o igual no, puedes hacerlo nulable, y luego puedes hacer operaciones como obtener y modificar, como modificar sin más, ¿vale? Un poco el más de lo mismo realmente. Así que tampoco te voy a contar todos los que hay porque al fin y al cabo se parecen bastante. De todos modos, si lo que estás buscando es no primitivas, sino colecciones que sean concurrentemente seguras, también existe un paquete para ello, que te lo voy a contar en la siguiente lección, así que ya sabes dónde toca, ¿vale? Aquí te dejo un enlace a la lista de reproducción para que puedas ver todos los capítulos, o si el siguiente vídeo ya está disponible, también te dejo un enlace para que lo puedas ver ya. Nos vemos en próximas lecciones, un saludo y hasta luego.